Bienvenidas, bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con creadores escénicos, esta vez dedicado a un perfil que dentro de la danza representa no solamente por su historia, sino toda esta capacidad para establecer enlaces y provocaciones, ahora veremos por qué, y que es mi querido Héctor Garay, quien está conmigo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Bienvenido a este programa y que, bueno, tiene como pretexto, siempre hay un pretexto detrás, y que tiene que ver con las obras de los artistas. Y en este caso, si bien Héctor también tiene un origen artístico en el teatro, también hay otro tipo de obras y que tienen que ver justo con esta parte que está asociada a la promoción, a la divulgación. Y pues viene en puerta el próximo coloquio Danza, Infancia y Juventud. Así es, Jaime. Y pues esto es como el motivo por el cual vamos a charlar, pero antes que eso, en este programa no podemos avanzar si no conocemos un poco acerca de quién es la personalidad que nos acompaña. Y para esto, Héctor, tú y yo hemos sido casos especiales pero venimos del teatro. Y la danza nos ha acercado muchísimo de alguna manera muy extraña. Ha sido como una pasión que nos ha acompañado, como tú dices, a veces por circunstancias, ¿no? En mi caso así también fue. Pero gracias a esas circunstancias de pronto nos encontramos en este campo tan maravilloso como es el de la danza. Y tú tienes un origen dentro de la misma que vale mucho la pena conocer, sobre todo porque este programa también lo hemos visto en nuestras estadísticas por muchos jóvenes de las nuevas generaciones que están empezando a hacer danza, el mismo público por supuesto, pero que a veces no conocen bien cuando hablamos ya de generaciones como la tuya, como la nuestra, y que bueno, han aportado tanto a la danza contemporánea. Háblanos primero de ese origen. Pasaste de este ámbito del teatro, de hecho tú eres profesor de teatro, y no es que te hayas pasado, la danza se convirtió en otro de tus territorios de acción. Sí, Jaime, gracias por invitarme. Y antes de eso, antes de responderte esta pregunta, me ubicaré en la danza, siguiendo un poco esta idea que Annabel Linton siempre nos ha ejemplificado desde dónde estamos hablando. Entonces yo soy un promotor cultural, yo me digo promotor cultural de artes escénicas, particularmente de danza, que no existimos muchos. Sí ha habido a lo largo de la historia de la danza valiosos ejemplos de esta especialidad. Sí es una especialidad. La danza indudablemente tiene sentido en el bailarín, a partir del bailarín, del coreógrafo, y para ello hace falta una educación, un entrenamiento, el maestro de danza. Entonces diríamos que son los tres principales protagonistas. Así es. Sin embargo, la danza, por su complejidad de arte vivo escénico, necesita otros profesionistas de danza, y luego con Vitars Fomento Cultural como generador de proyectos dancísticos, con los que inicié el proyecto de Solos, Excelencia y Virtuosismo en la Danza, y Pléyades también. Entonces, desde ahí, ahora regreso, ¿cómo llegué a la danza? Llegué a la danza primero porque yo estaba en un taller sonsacador de teatro. Me dedicaba yo a estudiar informática en UPIXA, en una escuela del Politécnico Nacional, y ahí conocí un taller de teatro que lo impartía Lola Bravo, hermana de Guillermina Bravo. Y también afortunadamente, a la danza, primero porque la maestra Lola me invitó a ver mi primera obra de danza que yo veía en mi vida, de un joven, yo creo que como de 17 años, 18 años, que fue El Llamado de Guillermina Bravo, el estreno del Llamado de Guillermina Bravo, que siempre digo que nunca se me va a olvidar esa experiencia, la primera vez que vi danza, con este apasionamiento en la escena, en la interpretación de los bailarines, en la propuesta artística vital que nos ofrecía Guillermina Bravo y en la respuesta del público, en los bravos, en los gritos, en arrojar flores a las bailarinas,
los desaforados gritos de Emilio Carballido y Germán Castillo que estaban entre nosotros, que le gritaban bravo a Rosana Filomarino, a Victoria Camero. Entonces esa experiencia inolvidable. Y luego mi ingreso ya como colaborador de grupos fue en que Lola Bravo me invitó, nunca se me va a olvidar, estoy muy marcado por los sismos de 85. Lola vivía en Tlatelolco, le llamé para ver cómo estaba, por fortuna estaba bien y me dijo que si no quería trabajar. Yo había sido su asistente de dirección en grupos independientes, profesionales, solamente con la pequeña salvedad que me dijo que ya no había el puesto de asistente de dirección, que yo lo había sido con la maestra Lola, sino de asistente de coreografía. Yo no sabía qué era eso, no sabía qué era la coreografía, y llegué a ser asistente de coreografía en un espectáculo con 25 actores y 35 bailarines, en donde estaban muchos de los integrantes de lo que era los grupos especiales que tenía el Sistema Nacional de Enseñanza Profesional de la Danza en los 80s, que permitía que jóvenes que no habían empezado tan jóvenes, se dedicaran a la danza. Ahí estaba Gerardo Delgado, Rodrigo Angoitia, Rocío Guzmán, el propio Raúl Parrao estaban en este espectáculo. Cuando termina, meses después, en el 86, los primeros meses, me invitan a ver las funciones de Ukisonodanza. Empezaba Ukisonodanza en ese momento, después de haber ganado el premio Inbaguam. Yo asistí ahí a ayudarles a inflar globos, me acuerdo mucho de esta obra de San Garabateando, Uku Chivatito Chivateando, que tenía sus globos. Así empecé, inflando globos en la danza, hasta el momento que Raúl Parrón me dice que si no quería trabajar con ellos. Y eso me llamó mucho la atención. Yo a Raúl le pregunté, ¿y en qué? Raúl fue muy claro, muy contundente y me convenció en lo que yo sabía hacer. Y sí, empecé precisamente con Ukisonodanza a trabajar, a colaborar en coordinar ese trabajo maravilloso colectivo que tenía Ukisonodanza, trabajo colectivo artístico y organizativo. Cada bailarina, además de bailar, tenía una comisión de promoción, de producción, había un responsable del vestuario, y yo coordinaba esto. Fuimos un grupo muy precoz, muy joven, que tuvimos, como lo tuvieron en ese momento en los 80 los grupos independientes, una eclosión, un interés de la sociedad muy interesante, de la danza bizarra de Raúl Parrao. En ese momento estábamos junto con contradanza, con tempodanza, Metrópolis Utopía. Entonces ahí empecé. Y mi labor entonces era organizativa, de promoción, pero también lo que me gustó mucho, por eso me quedé en la danza, el trabajo creativo. No era meramente administrativo. Yo estaba en los ensayos, yo podía opinar, yo podía incorporar ideas, y esa fue una relación maravillosa con Raúl Parrao, en donde tuvimos lecturas juntos, proyectos juntos, soluciones compartidas. Por ejemplo, cuando Raúl me platicó su idea del legendario Telequis, esta idea era una obra maravillosa en la medida del Orlando Furioso de, ¿cómo se llama el italiano? Esta obra que dura 8 horas, todo un día. Era en esa medida, porque Raúl lo que pensaba era un hotel con diferentes cuartos y en cada cuarto había una historia. Y le dije, Raúl, en este país no lo vas a poder hacer, en términos de producción, de esa manera, hazlo en partes. Y así fue como empezó a surgir los fragmentos del legendario Telequis. Picnic y todos estos son diferentes momentos del hotel. Era lo que era una obra completa, Raúl lo fue haciendo en partes, maravillosamente. Otro momento fue cuando pude compartir la dramaturgia con él en el Quijote que hizo para la celebración. Entonces, era lo que me gustaba mucho en Ukisonodanza.
Circunstancialmente nos separamos y fui a trabajar a otros grupos, sí poniendo mi labor de promoción, ya no con la intensidad creativa, participativa como con Nuevo Sono Danza. Seguramente ahí, ya con esa experiencia y teniendo como una visión que es interesante porque hay como esta situación a veces en las que se necesita que para crear movimiento se creen tres fuerzas. Una fuerza pasiva, una fuerza negativa, esta requiere de movimiento, pero a veces hay una tercera fuerza que es neutralizadora, es decir, que provoca el movimiento y que es la visión justo de alguien que puede verlo desde afuera, que no es precisamente de ese ámbito, y que hizo que en esa época, me contabas el otro día, que de alguna manera empezaste a generar un cambio de mentalidad en cómo ver los proyectos, cómo no dejar de ver que las compañías no solamente eran algo estático, sino que se podía pensar de otra manera. Me interesó mucho eso que me platicaste. ¿Por qué no mencionas esa manera en cómo empezaste a hacer estos enlaces, estas provocaciones? Sí, de hecho también es compartir las provocaciones de los propios artistas. A menudo lo que sucede es que se empiezan a crear como formas de trabajo que van provocando inercias, se van, si bien sistematizando, de repente pues mediatizando, siempre es de la misma manera. Por ejemplo, Raúl siempre opinaba de que era pues hasta una injusticia, y varios coreógrafos así lo ven, de que se trabaje tanto para tan poco, para un fin de semana. Los grupos trabajan mucho para solamente un fin de semana. Entonces una de estas cuestiones de irrupción fue plantear tener la Covarrubias en una temporada como el teatro. Lo que se logró fue tener un mes la Covarrubias, y eso pues, provocó indudablemente resquemor entre la propia comunidad, pero un atrevimiento no solamente de nosotros, sino de Lidia Romero, que fue, por ejemplo, quien nos ayudó en UX Comics, y luego en otros momentos Carlos Ocampo para las ideas ahí también. Y luego yo, cuando ya no tengo grupo, no dejo la danza. Ya trabajo con Vitars Fomento Cultural, y entonces en lo que empiezo es a proponer ideas que incorporen artistas. Una de ellas fue Solos, Virtuosismo y Excelencia en la Danza Mexicana, que lo que buscaba era reunir a los mejores bailarines de diferentes, no importaba el género que fueran, reunirlos para disfrutarlos. Entonces, en ese momento ideé este proyecto y se lo fui a presentar a Carlos Ocampo, que le causó sorpresa. Primero que un promotor con una organización, Vitars, lo presentara. Entonces él dudó porque estaba acostumbrado, las instituciones están acostumbradas todavía hoy en día a que vayan los coreógrafos y no los representantes o los promotores. Dudó, pero igual que otros dijeron que era buena idea y apoyó. Produjo esto que reunía a bailarines como Javier Salazar, Solange Lebourg y Beatriz Madrid de Ballet Teatro del Espacio, a Laura Morelos, Irma Morales y Tibi Gutiérrez, las primeras bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, a Domingo Rubio, el principal bailarín de taller coreográfico, Raúl Parrao, en aspecto de contemporáneo, con la Morris en el flamenco, y la cereza en el pastel, que era la Tongolele, que ella lo agradeció mucho porque a menudo no se le consideraba como bailarina de concierto. La recuerdo entre camerinos persiguiendo a las muchachas, a Irma, Laura y a Tigui, para sacarse una foto con ellas.
Este fue una de las cuestiones que hice. Luego Pléyades, reuniendo a las más destacadas bailarinas jóvenes de ese momento, las quería en el escenario juntas, que eran Beatriz Madrid, que era Alicia Sánchez, Claudia Lavista, Lourdes Luna, Vivian Cruz, me falta de Danza Clan, ahorita bueno, se me está... bueno. Claudia Lavista, ¿no? No, de Danza Clan, bueno, eran 6 bailarinas y las Pléyades son 7. Bueno, entonces la idea del proyecto era que ellas bailaran y que además, como son coreógrafas también, se bailara una coreografía de ellas. Y la 7ª fue Adriana Castaños, que les montó una obra. Ese proyecto tuvo mucho éxito y se fue a los festivales. Entonces, ejemplos de estos fue en lo que empecé a trabajar con proyectos propios. Y otro, por ejemplo, una forma de ver la danza, de reflexionar sobre ella, creo que es necesario reflexionar para proponer, fue la idea también de hacer los coloquios. Con lo que me enfrentaba al proponer la danza, al hacer propuestas de danza, al promoverla, era siempre los cuestionamientos de su utilidad o esta idea con la que hemos luchado siempre, que es el patito feo, que es solamente un divertimento. Entonces me vi la necesidad en buscar argumentos para, en el sentido ya no vender la danza. Y fue como surgió otro de mis proyectos, que es el coloquio La Danza Vale. Exacto. Los diferentes valores de la danza. Exacto. Déjame hacer una reflexión importante, porque justo como dices, ¿no? La manera en cómo se concibe la danza como un arte del movimiento, del cuerpo, y que poco en términos de reflexión, de análisis precisamente, se hablaba, y que había como hay un espacio que era necesario de empezar, ¿no? Ahora ya actualmente ya los coloquios, los encuentros empiezan, bueno, no empiezan, digo, ya incluyen toda esta parte, incluso otras disciplinas se han acercado, como la misma filosofía, y que se dio a partir, creo, de la danza vale una manera muy abierta de empezar a reflexionar. Entonces, digo, yo te lo quiero decir, esto yo creo que es algo que se debe de agradecer muchísimo, Héctor, porque gracias a esa iniciativa fue como yo mismo empecé a pensar, órale, esto es la danza, o sea, no nada más eso que me fascina allá arriba, sino que tiene muchas perspectivas desde la cual abordar el fenómeno de la danza. Y en tus primeros coloquios, el término en sí era extraño, la danza vale. Me platicabas que incluso causaba cierto cuestionamiento. ¿Por qué la danza vale? Sí, para reafirmar que tiene valor. Mira, en estos que yo decía, en esa necesidad de argumentación, sucedió inclusive cuando yo tenía las responsabilidades públicas como funcionario. Con quien tenía que argumentar eran con mis compañeros o con mis jefes, ¿sí? Y quien de pronto le causó más escozor, porque mis compañeros funcionarios, todo me empezaron a entender. Se empezó a decir, pues sí, tiene valor la danza, por supuesto. Y además, ¿a quién le funciona eso también? Al público, a las personas, a los ciudadanos, porque entonces entienden que pueden estar inmersos en fenómenos dancísticos, culturales, y a lo mejor no reconocerlos. ¿En qué sentido? Pueden estar en talleres, ¿verdad? La danza no solamente existe en el escenario, sino se vive de mil y un formas. Entonces, al subrayar los valores sociales que tienen que ver con lo educativo, con el fomento a la salud, con la cohesión social, con la cuestión festiva, la cuestión emocional, con la danza y el baile, la gente también se conoce, se enamora y crea familias. Entonces, eso hay que identificarlo y a veces no lo sabes, porque estamos nuevamente pensando solamente en una función, en un escenario. Hay que salir también
a los espacios abiertos, ahí socialmente se da, en la comunidad, ahorita que tanto se discute, ha existido. Bueno, y también en la cuestión económica, la danza, a fin de cuentas, necesita un financiamiento, aunque sea un solo, ¿sí? Que tuvo que existir una formación de años, un entrenamiento continuo, cotidiano, que el bailarín está pagando, y ya no digamos su formación que la pagó el Estado o él mismo. Bueno, cuando se monta una coreografía, se necesita un local, se necesita producción de vestuario, grabaciones de música, todo esto implica una cuestión económica. ¿Quién la solventa? También estábamos acostumbrados que solamente el Estado, pero el Estado no llega a cubrir todo. Entonces, el aspecto, también estas cuestiones lo vemos, por eso la cuestión de vale, el valor, cuesta, significa, representa, trasciende, ¿sí? Esta serie de valores lo tiene, hay que identificarlo. Y uno lo ha mencionado. Por ahí nosotros mencionamos la cuestión, hicimos una mesa de danza y filosofía. Sí, por supuesto, podemos llegar a reflexiones tan complejas como el no movimiento. Sí, da mucho a discutir ahí, pero realmente detrás pues hay todo un sostén, ¿verdad? Que es importante, y que precisamente por eso la gente que llega, tanto son miembros de la... Ahorita háblanos, ¿cuáles son los perfiles de cuando tú... Aquí no se puede hablar de curaduría, pero sí de una selección inteligente de quienes van a estar ahí en reflexión. ¿Quiénes son? O sea, cuando tú piensas, dices, porque ahora que lo hablemos del coloquio que viene, ¿cómo es que llegan? A veces puede ser por una convocatoria, pero seguramente tú decides los temas, ¿cómo sí, se organiza los algo así? primeros, fíjate que curiosamente yo no lo veía, pero a mí me empezaron a dar crédito de curaduría. Y sí hay una forma de curaduría, porque los vas seleccionando o los vas propiciando. Hay veces que hay mesas en que, mira, una donde es muy difícil de llegar, hemos hecho mesas de políticas públicas, políticas culturales, y a veces no llegamos. Ahorita sí, ¿verdad? Se acostumbra mucho, pero en los primeros años que te estoy hablando no llegábamos. Ahorita sí hacemos foros, ¿sí? En ese sentido. Ahora lo vemos necesario. Entonces, en esas tenía yo que invitar inclusive gente fuera de la danza para que nos viniera a hablar. La cuestión económica también. A compañeros del grupo que pertenezco, al grupo de reflexión de economía y cultura, el Greco, venían de fuera para hacernos ver esta cuestión de la economía cultural, de la política cultural. No teníamos tanta costumbre. Inició, sí, con cuestiones, con los coreógrafos. A los primeros que invité, porque, digamos, la danza vale, sí tiene una columna principal. Podemos hacer una reflexión de economía cultural o política cultural, pero relacionada con el proceso creativo, siempre. Porque si no es otro ámbito, ¿sí? Entonces, la columna vertebral es el proceso creativo, las coreografías, hablar de coreografías, de las experiencias estéticas, de lo artístico. Y ahí podemos poetizar. Ha habido intervenciones maravillosas de poemas, ¿sí? Pero el poema tiene que tener una base en la realidad, claro, en lo social. Claro. Entonces sí busco a veces intencionadamente a alguien. Claro, y la poesis es un hacer que nos lleva a ver más allá de lo que normalmente vemos como esa realidad que nos rodea, y que gracias a eso los procesos creativos se hacen necesarios, sobre todo en las artes escénicas, donde se habla de la presencia viva del artista y esa parte efímera que tiene la danza y el teatro, cuando lo que ocurre en un término muy corto, y después se va la memoria del espectador, y si hubo conmoción, es decir, si se conmovió el público, se lo lleva. Y también detrás de eso los artistas, es un poco el propósito de este programa, tienen muchas motivaciones detrás. O sea, ¿por qué esa obra? ¿Por qué así? Y que además, cuando incluso en una entrevista
se empiezan a hacer las preguntas fundamentales, dices, órale, ¿no? Cuando termina la entrevista, dices, es que estas preguntas me ayudaron como todavía a aterrizar un poco mejor, ¿no? Y entonces un coloquio, pues todavía más. Y bueno, pues viene ahora el coloquio que tú estás en este momento trabajando, y que es el de danza, infancia y juventud. Platícanos cuál es la base de esta propuesta, de este nivel, vamos a decir, de públicos al que te estás refiriendo, y por supuesto la reflexión hacia los mismos artistas, hacia los creadores. Sí, nace con la intención de celebrar el Día del Niño y el Día de la Danza, porque son muy próximos, 29 y 30, pero adquiere su propia forma y sus propósitos. Indudablemente es reconocer, sí, los valores que tiene la propia danza para niños, en la formación, por supuesto, en el desarrollo de los niños, en el cumplimiento de sus derechos culturales, la posibilidad de juego, de imaginación, sí, y sí, también en el propósito de reconocer, hablar, reflexionar sobre el manejo de los elementos escénicos de obras para niños, pero se empieza a ampliar en donde ya no solamente se habla de obras para niños, sino la actividad con los niños mismos, que tiene que ver con talleres, con intervenciones en comunidades, en escuelas, en ámbitos educativos. Y entonces en esto, fíjate, se refuerza lo que tú preguntaste antes. ¿Quiénes vienen? Bueno, viene gente con una doble formación, diría, dancística, pero también eso ha sucedido en nuestro desarrollo histórico ahorita de la danza. Tenemos gente mejor preparada, porque tienen, por ejemplo, algunos son psicólogos, pedagogos, sociólogos, ¿sí? Entonces esta perspectiva les hace analizar la danza desde ahí, pero también con una reciprocidad. Por ejemplo, la maestra Silvia Pimentel lo menciona, se puede lograr conciencia social a través de la conciencia corporal. Porque ¿qué hace ella? Hace talleres para hacer montajes con los muchachos y los niños, ¿sí? Y cuya temática es la defensa del maíz original. Esto lo hace en Texcoco, en esas comunidades alrededor de Texcoco. Entonces ya hay una experiencia específica, concreta, de coreografía con niños, pero además trabajando una metodología, ¿sí?, de aprendizaje, y con este doble rasero de una cuestión artística, pero también una cuestión social. Entonces sí, se van dando estos complementos. Nuevamente tenemos también una posibilidad de proceso artístico, pero un poquito más orientado. Hacemos una cuestión que llamamos La historia comienza. Hemos hablado de las coreografías para niños desde el primer coloquio, pero ahora lo que hacemos, invitamos al coreógrafo para que hable del inicio de su obra, porque eso hace Amos Oz en su texto que se llama La historia comienza, que él habla de diferentes obras de diferentes autores, La nariz de Gogol, habla de obras de García Márquez, y él, fíjate, es una cuestión descriptiva primero, y luego interpretativa. Eso nos falta. De pronto, cuando nosotros hablamos de una obra, inmediatamente hacemos una interpretación. Pero lo primero es la percepción. O sea, ¿qué vimos en escena? ¿Qué pasa con los narradores? Curiosamente, la danza tiene más narradores que las obras de teatro. Eso ya nos lo planteamos para el quinto coloquio. El uso de narradores, sí o no, y para qué. Cuando la danza probablemente en algún momento no lo necesite. Entonces hacemos estos, les llamamos conversatorios, y en eso viene Erika Méndez de la Gudanza, viene Ricardo Rubio de Interflamenca, Viviana Basanta, México en Movimiento, Diego Vázquez de Taller Coreográfico, Gregorio Trejo de Último Tren, Jesús Laredo, María Laura Saldívar, Patricia Marín, Leonardo Bertrán, Jessica Basaldúa, que es de las más jóvenes, por ejemplo, Reina Pérez,
de que todos nos hablan de una coreografía en específico. Por ejemplo, también Emiliano Cárdenas, Triciclo Rojo, nos habla de Vagabundo. Entonces le pedimos una obra y el inicio de esa obra. La vemos en video y entonces conversamos. Eso hacen los conversatorios y lo demás son las mesas con diferentes temas y aportaciones. Lo hacemos 23, 24, 25 de abril. Y por supuesto el Día del Niño, la celebración propiamente de la danza. Y ahí, pues, ¿por qué no mencionas quiénes son las instituciones participantes? Sí. Porque justamente estamos ahora en el lobby del Teatro de la Danza, porque aquí frente a nosotros está la Plaza Ángel Salas, donde van a ocurrir, por supuesto, también presentaciones de danza. Háblanos de cómo sería ese complemento. Sí, nada más concluyo que el coloquio será en el auditorio de Casa Frisac, que es en el centro de Tlalpan, y nos apoya, tenemos un apoyo del Fondo para la Cultura y las Artes. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, sí, el FONCA. Nos apoya el INBA, la Coordinación de Danza, y la Alcaldía de Tlalpan. El INBA nos relacionamos, en los coloquios se relaciona siempre un complemento de programación dancística de obras para niños, que a menudo los que se presentan están en las mesas también. En este caso, el 27 y 28 de abril se va a hacer un maratón de Día del Niño con 4 obras que son El Caparazón de la Tortuga de danza visual de Patricia Marín y Leonardo Beltrán, Cómo se creó el mundo de Ricardo Rubio, Orejotas de Atos Garabatos de María Laura Saldívar y Ser o no ser de Victoria Riva Palacio. Entonces van a suceder 8 funciones, 4 el sábado, 4 el domingo, estos 4 grupos que se alternan, que es una posibilidad, si más o menos hacemos cuentas, de 2,000 entradas libres que habría que aprovechar. Papás con los niños, y otras entradas libres también las propiciamos, porque la intención del coloquio, su intención es promover la danza para niños, que exista más programación, que existan más obras, más y mejores. Dentro del Festival México Ciudad que Baila, que va a iniciar el 29 de abril, el 30 hay 14 obras también seleccionadas, el 30 de abril, desde el Teatro de la Ciudad hasta los teatros del IMSS, Plaza Ángel Salas, Faros, que se van a presentar también de entrada libre. Pues bueno, completísimo. Y pues bueno, ya un poco para terminar, mi querido Héctor, si ya a partir de coloquios como este, que nos ponen a voltear y a pensar sobre todos estos temas, ¿qué seguiría? O sea, para ti, en este momento en el que estamos viviendo, no que me contestes ampliamente, pero ¿hacia dónde tendríamos que empezar a cuestionarnos? O sea, ¿cómo ampliar más nuestras preguntas para que coloquios como este o eventos y preocupación por públicos como los infantiles nos empiecen a abrir, sobre todo para la gente que está ahí atrás, ¿no? Creando y que pues está peleando? Bueno, estamos ahora como en esa posición de no perder nuestros apoyos, y que de alguna manera ha movido mucho, ¿no? Este momento en particular de esta transformación que se está proponiendo. ¿Cómo concluiríamos nuestra reflexión en relación con este contexto que estamos y en el que está precisamente esta propuesta de reflexión? Sí, mira, yo te diría que es recuperar la colectividad, el colectivo. Una de las características por las cuales me quedo en la danza es precisamente porque es un trabajo colectivo, a diferencia de otras disciplinas que es individual. ¿Qué trajeron los apoyos? Beneficios, sí, pero también dispersaron a la tribu. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Teníamos mucho trabajo grupal, comunitario. Muchas propuestas se lograban porque también los grupos se reunían. Mucha de la política cultural que existe actualmente de apoyo a la danza viene de iniciativas de los propios grupos. Entonces hemos perdido esta cuestión porque se impone eso, el apoyo individual, la dispersión. Estamos en un ambiente disperso,
Y entonces yo veo la institución cómo apoya a tantas iniciativas tan dispersas. Por supuesto, la principal es dándole libertad que existan, pero hay que priorizar, hay que recuperar el colectivo, priorizar, ponernos de acuerdo, para cómo se propone. Y luego, lo fundamental, regresar a lo creativo, al proceso creativo. Abandonar a veces, también estamos en las sobreinterpretaciones, que haya coloquios, que la gente estudie. Vemos unos discursos impresionantes que no se reflejan en escena y en el contacto con las personas. Y lo que tiene la danza de fundamental es, tú lo has mencionado, es un arte vivo de comunicación con las personas. Si no recuperamos la comunicación con las personas, con nosotros mismos, entonces no recuperamos la colectividad de la danza, que es los aspectos principales que le caracterizan y la hacen diferente. Arte vivo y arte colectivo. Si no recuperamos eso, no hay apoyo que baste. Claro. Pues gran tarea y gran reto que realmente se nos presenta en en este nuevo ciclo, que es real, es un ciclo que nos ha tocado sentir en esta transición para que los proyectos avancen, para que los proyectos comiencen, para que se reconsideren los otros proyectos que se han quedado como en espera. Y pues muchísimas gracias, Héctor, porque realmente esta nueva, bueno, no es que sea nueva, como tú mismo lo dices, pero sí necesitamos siempre como recurrir a estos ciclos que si no crean un impas, es decir, un cambio de octava, diría nuestro maestro Gurdjieff por ahí, no provocan realmente una evolución. Esta evolución es muy importante. Cuando las crisis llegan, es cuando mejor oportunidades tenemos precisamente para despertar y no seguirnos confiados en que todo va a funcionar porque somos muy buenos artistas o promotores, sino porque realmente vale la pena voltear a ver el origen. ¿A quiénes nos debemos? ¿Ante qué necesidad, no solamente cultural, yo diría que humana, ¿no? Y las artes escénicas tienen eso, tienen esa gran cualidad de conectarnos con el ser humano, que está ahí presente, que no hay duda de su presencia, y cuando esta presencia se duplica por la calidad del trabajo que se hace, mucho mejor. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido una charla deliciosa. No dejen de, por supuesto, de revisar las diferentes redes sociales que están abiertas. ¿Dónde nos podemos enterar del coloquio, Héctor? En Facebook, a través de... PSP Volar. PSP Volar. Porque además el coloquio, no lo dije antes, es Pies para Volar. Y ahí van a encontrar toda la información. Yo también tengo que resaltar que Danzanet TV hará la cobertura completa del coloquio en el auditorio de Casa Frisac, allá en Tlalpan. Y por supuesto también estaremos al pendiente de hacer algunas coberturas aquí mismo en el Centro Cultural del Bosque a propósito de la danza misma y poder charlar también con alguno de sus creadores. Esa es nuestra labor. Y pues, Héctor, gracias, Jaime. Considérate de mi parte un maestro, de verdad. O sea, creo que muchos ha sido parte de nuestra formación ver esta otra parte de cómo se puede hacer cultura, de cómo se puede hacer arte en este país. Y Héctor me parece que es una personalidad que realmente tiene un lugar importante y pues no dejar de luchar porque estas cosas sigan sucediendo, con todo y todo lo que a veces está detrás, que nos la pone más difícil, pero salimos adelante. Así es. Así es. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.